Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que se están sumando. Ya lo veníamos diciendo, pero quienes puedan, dentro de lo posible, estar con cámara es una ayuda, es un soporte para generar ahí la humanidad aún detrás de los cuadraditos. Es bastante más fácil hablarle a rostros que a los cuadraditos oscuros. Y bueno, esta es una sintética y espero profunda clase práctica de un aspecto de la comunicación no violenta. Ali, Martín y yo somos acá los coordinadores del programa, más allá de los hábitos de aprendizaje y profundización en comunicación no violenta. Y después les contaremos del programa, pero primero vamos a arrancar con la acción, con la práctica. Y para empezar, nos voy a invitar a darnos unos minutitos, o sea que ahí mismo donde están, si quieren respaldarse o encontrar alguna situación que les sea semicómoda para permanecer un segundito, vamos a cerrar los párpados y un poco por ustedes, pero un poco por mí también tener gente nueva y todo es un estímulo importante. Así que voy a guiar un chiquitín nuestro foco de atención y cerramos los párpados para, por un lado, proveernos de algo de intimidad acá en el espacio en el que estamos y aquietar un poco el estímulo visual que es súper dominante y súper arrasador, sobre todo con las pantallas. Y simplemente vamos a reconocer que, bueno, capaz venimos de algún lugar, de alguna situación, de algún estímulo que todavía nos tiene un poco ahí, un poco acá. Quizás tenemos, como María Fernanda, alguna cosa que hacer por delante, que también nos tiene un poco aquí, un poco allá. Y nos vamos a regalar el gesto consciente y radical de poder disponer de nuestra atención en este momento y simplemente posar nuestro foco de atención en nosotras, en este momento, aquí donde estamos. Casi como casi como una luz que puede estar atraída hacia atrás, hacia el pasado, hacia el futuro, hacia algún otro lugar del espacio, o puedo posarla sobre mí y dejarla de alguna manera que decante sobre mí, como si me pudiera acompañar a mí misma con mi propia atención. A veces le digo como un baño de atención, casi como una ducha cálida de atención que de alguna manera en mí por lo menos es como si empezara a decantar de arriba hacia abajo, como si algo de disponer de mi atención y de posarla sobre mí me permitiera descansar el cuero cabelludo, la musculatura del rostro, quizás algo del peso de los brazos, el descanso de los omóplatos, como si algo en mi periferia pudiera decantar de arriba hacia abajo, hacia el encuentro con los apoyos, hacia el encuentro con la tierra. Y en ese dejarme aplomar, dejarme decantar a mí misma sobre la tierra, reconocer que la tierra me devuelve con igual intensidad el soporte inverso, de abajo hacia arriba. Y a mí en particular me encanta imaginar que lo que decanta al piso viaja por mi periferia y lo que el piso me da viaja más por la profundidad de mi estructura, como si estuviera yendo hacia abajo a través del contorno, de la piel, de los bordes, y recibiera soporte para ir hacia arriba a través de la estructura ósea, y como si entre una dirección y otra tuviera contenida para habitar el espacio que ocupo, y quizás ahí afinar mi escucha, a registrar los sutiles movimientos
del hecho de estar viva. Por supuesto, el vaivén respiratorio es uno de los más notorios, pero también está el pulso, el flujo de mi sangre, también No, está mi sutil equilibrio, el delicado íntimo equilibrio de la cabeza sobre la columna, que no está dado por sentado, que no es fijo. También están procesos ocurriendo, mi digestión, por ejemplo, de la cual quizás no soy consciente o no soy sensible a veces sí. Y como algo de acompañarme a escuchar en eso que está vivo en mí en este momento, o a la vida que transcurre en mí en este momento, como una especie de tensión que permite sutilizar la escucha de mí misma por un ratito en el momento en el que estoy. Y solo por reconocer que mientras mi atención se posa en mí y me da soporte para afinar la escucha de mí misma, también puedo volver a considerar, incluso con los párpados cerrados, el espacio en el que estoy, el volumen de ese espacio, el espacio alrededor mío, entre las paredes del espacio que habito, arriba mío, abajo mío, y que incluso si quiero puedo trascender los bordes de la habitación para imaginar y para atender un poquito más allá de ello y hasta donde me dé la imaginación, la casa en la que estoy, el departamento en el que estoy, el barrio, la ciudad, territorio y la tierra en su totalidad. Y simplemente reconocer cuán capaz soy de elegir a dónde poner mi atención. Entonces, desde ese lugar de conexión conmigo, pero a la vez disponibilidad de expansión de mi atención al espacio que me rodea, vamos a elegir algún lugar de la habitación que no sea la pantalla para de a poquito volver a abrir los párpados lentamente y encontrarme capaz con algún objeto, con algún rincón, no directamente la pantalla. Recorrer un poquitito el espacio con la mirada, simple, nada forzado. Y eventualmente, sí, pasar por la pantalla también, pero con esa, ah, cuidando la libertad de seguir moviendo mi mirada. Incluso en la pantalla puedo recorrer los cuadraditos y puedo perfectamente volver a mirar a otro lugar y volver a la pantalla, como invitarme a que la pantalla no tome todo mi foco y que a la vez que estoy en contacto con el encuentro que nos une, puedo seguir estando en contacto conmigo y seguir eligiendo disponer de mi propia atención en todo momento. Y desde ese lugar les voy a pedir que en el chat cada uno pueda escribir algo de cómo se sienten en este momento, algo de lo que registran de ustedes en este momento. Puede ser en forma de sensación, por ahí me detuve y escucho un dolor de espalda. Puede ser en forma o en, me hace acordar a los gemelos fantásticos, en forma de sentimiento. Por ahí me siento ansiosa, por ahí me siento tranquila, por ahí me siento descansada, cansada, molesta, preocupada. Entonces, de la sensación al sentimiento, lo que quieran describir, dos o tres palabritas en el chat de registro en el lenguaje de lo que percibo, lo que percibí de mí en este momento de atención. ¿Se animan? Como diría Alexander, una después de la otra y todas a la vez.
Genial. Incomodidad, dolor de espalda, cansada, más relajada, menos tensa. Una mezcla de acelere con tranquilidad, esa me define. Me siento presente en conciencia, cansada, más tranquila que hace un ratito, relajada, bajando el ritmo, frustrada, triste, perturbado, consciente del cansancio corporal, tensión en el cuello, pero contenta, un poco más liberada mi mandíbula, abierta, pies a tierra, un poco más calma, pero algo ansiosa, cansada, curiosa, calma, cansada, con sueño, dolor en la cervical, tensión física que se disipa, consistente, registrando mi materia, qué lindo, ocupando el espacio más consciente. Buenísimo. Bueno, sigan, no voy a leerlo todo. El, es simple y por ahí están todos acostumbrados, acostumbradas a no sé, tal cual, muchas veces no tenemos la menor idea de lo que sentimos en el momento en el que estamos. Y eso me da pie, bueno, a un aspecto que es central en la comunicación no violenta y que claramente exploramos un montón en el programa, que es el soporte que puede tener el lenguaje a la hora de la escucha de mi propio estado interno. A veces me entero de lo que siento porque tengo una palabra para nombrarlo. Y además, ¿no? Porque solemos pensar en la comunicación como algo que primero reconozco y después le comparto a otro, pero no solo eso. A veces en el acto de compartir me voy enterando de aquello que me sucede, ¿sí? Nos gusta mucho pensar que la expresión y que el lenguaje puede ser considerado también un sentido, como el oído, como el tacto, como el gusto. Expresarme me invita a enterarme de lo que está vivo en mí también. Y en la CNB desarrollamos un lenguaje fornido y y multicolor de emociones, de sentimientos y de necesidades que describen nuestro estado interno, lo que está vivo en nosotros en el momento en que hacemos conexión. Y no sé si les pasó en la pequeña guía de atención, algunos lo dijeron, estaba así, pero era un poco más asá. Hay algo de ese lenguaje que describe sentimientos y necesidades que está atendiendo a algo que está móvil en nosotros, que está en constante movimiento, que se transforma permanentemente. ¿Sí? Pienso una cosa, me siento de una manera, se acerca alguien, me siento de otra, tengo que hablar, me siento de otra, me tengo que levantar, me siento de otra, como me siento de una, no comí, me siento de otra, y así, como que la sensación y la percepción y lo que se mueve en mí permanentemente es lo que siento. Y en ese sentido hay una definición de la comunicación no violenta que también nos gusta mucho, que es lenguaje de proceso. Aprovechamos la expresión y el lenguaje para hacer contacto con lo que se mueve en nosotras. Y el proceso y lo que se mueve está íntimamente ligado a lo que está vivo, ¿no? Como recién nos detuvimos a observar y pudimos reconocer un montón de movimiento que implica el hecho de estar vivo. Entonces, un lenguaje de vida, lenguaje de proceso, comunicación no violenta, son todas definiciones que hablan de lo mismo, la capacidad que tenemos a través del lenguaje de nutrir, cuidar, enterarnos, afinar, escuchar eso que se mueve y está vivo en nosotras a cada momento. Bien, ¿con qué se contradice eso? Bueno, normalmente, y por ahí, o díganme ustedes si tienen esa experiencia, no solemos usar el lenguaje para compartir eso que se mueve y está vivo en mí, eso que me va pasando, eso que siento y eso que está en constante proceso en mí. En general, las conversaciones, e incluso las conversaciones con nosotros mismos, ponen el foco mucho más en las conclusiones que saqué de ciertas cosas, en las decisiones que ya tomé de cómo son las cosas, en lo que se fija en mí, en lo que pienso que es, en lo que pienso que debería ser.
en cómo debería ser, en cómo son las cosas, en cómo debería ser yo, en cómo soy yo o en cómo debería ser otro y en cómo es otro. ¿Sí? No quiero entrar como un montón porque quiero jugar con todo esto, pero esa es la mayor distinción que nos proponemos hacer, por lo menos en más allá de los hábitos. Aprovechar el lenguaje y la estructura de la comunicación no violenta para reconocer lo que se mueve y lo que se fija en mí, teniendo en cuenta que lo que se fija en mí, lo que dejo quieto, lo que atenta contra el flujo y la vida, es muchas veces el germen de lo que después vamos a llamar violencia, como si la violencia estuviera enraizada en la falta de movimiento, en la rigidez, en lo que no estoy dispuesta a abrir, a mover, a poner en juego. ¿Sí? Desde mi rigidez a tu rigidez, lo único que queda es el conflicto. ¿Sí? Desde lo que está vivo en mí a lo que está vivo en vos, hay mil formas de conectar y de movernos juntos, de estar vivos juntos. Desde lo que pienso y asumo que es verdad, considero que es, debería ser o tengo que, la vida se limita y queda rígida y chica en esa teoría, esa conclusión que saqué. Entonces, en la CNB para nada vamos a discutir o em, querer convencernos de que hay una teoría mejor que otra, ¿no? Porque no es así, entonces es de esta otra manera, sino que descubrir que tendemos a sacar conclusiones, que esas conclusiones tienden a limitarnos y en esa limitación a condicionarnos no solo en la percepción que tenemos del mundo, sino también obviamente en las respuestas que damos a ese mundo. ¿Suena razonable hasta ahí? Mis compañeros Ali y Martín quieren decir algo de esto. Hablar sola siempre es un desafío. No, un poco lo nombraste, pero como que el desafío, ¿no? que nos propone es, o sea, es como usar el lenguaje como en definitiva al servicio de la conexión, de estar menos separados, menos lejos, ¿no? Como reconocer esa necesidad humana profunda de que todo lo que hacemos lo hacemos con alguien, de que estamos todo el tiempo en vínculo y que la conexión es inherente al ser humano y que la CNB nos propone una herramienta para usar el lenguaje y la manera de comunicarnos que está al servicio de enriquecer esa conexión, ¿no? Como entre los seres humanos. Y yo quería agregar también que eso, que es el vínculo con el otro, también es el vínculo conmigo misma, ¿no? Que esa violencia y esa rigidez muchas veces la aplicamos a cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos miramos, cómo nos pensamos y desde dónde actuamos. Entonces este lenguaje y esta movilidad nos permite tener otra relación con nosotros mismos y por ende ampliar la perspectiva hacia todo lo que nos rodea. Bien, si esto tiene relativo sentido y después les vamos a dar voz también para que eh, se podamos poner en cuestión todo lo que haga falta. Queríamos llevarlo un poquitito a la práctica, porque la teoría es hermosa y todo suena bárbaro, pero el gran descubrimiento y el gran desafío es la exploración de mí misma a través de esta teoría. Entonces, solo reviviendo esto que traje, algo como de reconocer algo de la estructura, de la estructura rígida sobre la cual esposamos nuestras ideas, que tienen que ver con esto que decíamos, el verbo ser, esto es, las cosas son, y todo lo que considero que es y que tiene, no sé, lo que considero que es
mm, malo, es porque tengo una teoría de lo que es bueno. Lo que considero que es justo es porque tengo una teoría de lo que es injusto. Lo que considero que es correcto, tengo una teoría de lo que es correcto. Lo que es incorrecto, todo está basado en mi teoría. Entonces, el juicio que genero siempre está en conexión con una idea de cómo pienso que debería ser. ¿Sí? Esto es, esto debería, y el debería está muy relacionado con lo que tiene que suceder, lo que tengo que hacer, ¿sí? Cómo tienen que ser las cosas. Y con esa estructurita vamos a trabajar hoy, con el tengo que como, como cubículo de algún pensamiento. Entonces, el pedido es, quiero que todas elijan por lo menos un, un pensamiento, lo voy a poner en esos términos, pero una situación, una acción que estén haciendo hoy en día en su vida cotidiana. Puede ser cocinar, puede ser lavar los platos, puede ser, adiós, mechu mechu. Puede ser limpiar la casa, puede ser otras cosas. El ejemplo que trae Marshall Rosenberg, no fuimos ahí, no vamos a ir tampoco, pero es el creador, el sintetizador de la comunicación no violenta. Él cuando habla un poco de esto, habla de cuando en su trabajo, él viene de la psicología y tenía que escribir, según él tenía que escribir reportes sobre sus pacientes, ¿no? Llevar un registro de sus pacientes. Entonces, tengo que llevar registro de mis pacientes, tengo que cocinar todas las noches, tengo que lavar los platos, tengo que ordenar mi casa, ¿sí? Quiero que vayan a algo que ustedes hagan hoy en día que consideran que lo tienen que hacer, que no hay opción, que eso es indiscutible, ¿sí? Algo que hagan hoy en día con una cierta regularidad quizás puede ser útil, que consideren que no tienen opción y que tienen que hacer. Y que anoten, yo seguro tengo que esto no, acá no hay elección posible, ¿no? De hecho, así se llama nuestro, no lo dijimos, pero nuestra clase se llama del reconocimiento a la elección. Entonces, este es un jueguito para explorar un poquito de eso. Entonces, ¿qué lugar consideran que no tienen elección y que lo tienen que hacer? Tengo que asistir a las reuniones de trabajo, tengo que... Algo que les resulte pesado y que realmente piensen que no tienen opción, que eso lo tienen que hacer. Pueden elegir uno o dos, ya que si tienen más a mano, pueden poner alguno más. Y les doy un minutito, es bastante fácil porque todos pensamos que hacemos cosas porque tenemos que. Tengo que ir a trabajar, exactamente. Por ejemplo, ahora mismo decís, Eliano. Quiero que cada uno lo anote para sí, no hace falta que lo pongan en el chat. Em, y lo que vamos a hacer como primera experiencia, y va a durar literalmente 4 minutos, antes de eso. ¿Todos tienen un tengo que escrito? Si lo tienen, me hacen así, con el dedo. Bien, voy a hacer la pregunta opuesta por las dudas. ¿Alguien todavía no tiene y necesita un tiempito más? Ok, entonces todos tienen por lo menos un tengo que. Vamos a hacer esta pequeña experiencia. Vamos a ir 4 minutos a salas en dúos. Y si yo anoté, tengo que ordenar mi casa, por ejemplo, le voy a pedir a la otra persona que me diga el pensamiento. Entonces, si yo me junto con Joy y mi pensamiento que anoté es, tengo que ordenar mi casa, Joy me va a decir a mí, tenés que ordenar tu casa. Tenés que ordenar tu casa. Capaz que me lo puede decir 2 o 3 veces. ¿Por qué queremos esto? Porque queremos registrar el impacto que tiene decirnos eso. Y como seguramente nos decimos eso 24/7 y asumimos que es verdad, no estamos tan sensibles al impacto que eso tiene. Cuando me lo dice otro, se siente un poquito más. Entonces Joy, si yo voy con Joy, me va a dar mi propio pensamiento, me va a decir a mí lo que yo me digo a mí misma, pero me lo va a decir en voz alta. Y lo que queremos que hagan es que registren cómo se sienten cuando escuchan eso. ¿Sí? Tenés que ordenar.
tenés que trabajar, tenés que hacer los reportes, tenés que tener reuniones de trabajo, tenés que ir al gimnasio, lo que sea que hayan escrito. ¿Hay preguntas o se entiende lo suficiente? Les voy a pedir que cada uno se dé como ese tiempo, espacio de escucha del impacto que tiene esa frase, ese pensamiento cuando me lo dice el otro, que le compartan al otro algo de lo que sienten, por ahí lo siento en el pecho, por ahí lo siento en el cuello, por ahí siento rechazo cuando te escucho eso, por ahí siento la violencia de querer ser libre cuando te escucho decir eso, por ahí siento ansiedad, por ahí siento, no importa, lo que sea que sienta, ¿sí? Quiero que se lo expresen a la persona que les dice el mensaje y que lo anoten, dos, tres palabritas de lo que perciben del impacto de ese pensamiento en ustedes cuando se los dice el otro. Y luego cambian. El otro me va a decir cuál es su pensamiento y yo se lo voy a decir en voz alta para que escuche el impacto que tiene. ¿Alguna pregunta? Ahí Aileen está diciendo que no está para participar. ¿Se la puede poner en un trío o la querés dejar acá? ¿Vos te ocupás, Mar? Yo me ocupo. Mm. Les va a aparecer un mensajito, Mar está armando la sala, les va a aparecer un mensajito para ir a la sala. Vamos a cuidar el tiempo y literalmente van a ser 4 minutos. En 2 minutos le decimos cambien de rol, si no lo hicieron. Si terminan antes pueden volver a la sala y si no nosotros los traemos de vuelta. No hace falta que hagan nada. ¿Sí? Yoa y Lore por ahí van a estar en un trío, así también comparten con alguien más. Bueno, nos vemos en literal 4 minutos. Mm. Mm. Perdón, me llevó un grupo, pero me sacó de la reunión. Ah, a ver. Estás doble, ¿no? Sí. Yo te veo como que estás en el grupo, ¿eh? A ver, no, ahí te mando de nuevo. Bueno, gracias. Mm. A ver. Entonces. Ahí está. Y Flavia, ¿no? ¿No está entrando? Que está con Agos. Mm. Aldana Bruno, ¿dónde está? La bien, sí. Sola. Eh, ¿Viste, Romy? ¿Estás ahí? No, es la Romy congelada. ¿Alguien quiere ir? Vos no, vos, Ali, querés ir con. Ah, no, ya está. Romy se fue con Aldana. Flavia con Agos quedó. Agos. ¿La puedo mover a otro grupo o a alguien? Ponela con Joa y Lore. ¿O no? No moviste a Flavia, Ay, ¿no? dice que mover a sala 13.
¿No? Sí. No, No, no sé dónde no. está. Desapareció. Ahí está. Nadie está solo en todo caso, ¿no? Pero hay un par de tríos. Ahí está, Ahí vos está en la sala 13. está. Sí, hay un par de tríos. Un trío, bueno, y yo ahí. Y hay gente que no entró. A ver. Ah, ok. ¿Pongo 2 minutos más o es demasiado pronto? Mm, van dos, ¿no? Sí, pero bueno, los primeros son un poco caóticos siempre. Eh, 1 minuto más y que digo que 2 más. Es difícil arrancar a hablar sin un check-in, ujú. sin un alimento. Sí, como si en el intercambio, no estamos acostumbrados. Claro, ¿no? Sí, que hacer un par de TED Talks para... Ujú. Bueno, les digo 2 minutos, ¿sí? Vale. Y entonces en un minuto vos tendrías que ya cerrar las salas para que les dé el último minuto para volver, ¿no? Sí, darles 2 minutitos y sacarlos, me parece. Mm. Acá estamos de regreso. Ya volvieron. Bienvenidos. Grupo efectivo ahí que. Bueno, cierro, ¿no? Que queda uno más. Sí. Ah, ah. Mm. ¿Ya salieron todos o están en camino? Creo que hay algunos en camino. Está Sí. bien. ¿Se puede volver un ratito más En un o no? ratito volvemos, sí, vamos a ir al dúo. Es así, ¿no? Esta clase, ¿querés poner a Ali de vuelta? Te hago una pregunta. Sí, decí.
Winograd, ¿hay profesores en la Facultad de Derecho? ¿De tu familia? No. No tengo idea. Puede ser, no lo sé. Bueno, bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Entendemos que es cortito. Me encantaría saber cómo les fue, pero esta es una clase muy especial, con muy poco tiempo, con mucha gente, que está más para darles ahí una experiencia y bueno, eh, estábamos comentando antes de que volvieran el desafío que es para nosotros que nos la pasamos haciendo rondas y escuchando, interactuando en el proceso de dar los talleres, tener un montón de gente y hablarle en silencio y no saber dónde está, es un gran desafío y voy a seguir por ahí para que igual quede la experiencia consolidada y vemos si al final tenemos un ratito para interactuar. Entonces, estoy muy curiosa de cómo fue la experiencia, de qué notaron, de qué no notaron, por ahí se nota, por ahí no. Insisto con que el soporte de tener al otro para decirme el pensamiento es básicamente para hacerlo un poquito más tangible, quizás un poquito más duro. Eso que yo me digo que tengo que conmigo convive, pero cuando me lo dice el otro encima es otro cantar. Entonces es el mismo pensamiento, pero en lugar de que esté un poco en voz baja detrás de mis ojos, bueno, está viniendo de frente en la voz del otro y me permite escuchar un poco más el impacto que tiene, que cuando me lo digo a mí misma no necesariamente registro por lo acostumbrada que estoy, ¿no? Como cuando tenemos un zapato medio apretado, que recién nos damos cuenta que nos apretaba cuando nos lo sacamos y no antes, porque estamos acostumbradas y nos parece que eso así se vive con ese apriete. Bueno, un poco esos pensamientos y esas ideas y creencias que tenemos que nos limitan, muchas veces pasan desapercibidas, porque como están ahí 24/7, hasta que no las veo, hasta que no las despego, hasta que no las miro con un poco más de distancia, no siento el impacto que tenían en mí. Entonces vamos a esa otra parte. Y voy a muy brevemente introducir, lo nombré antes, pero bueno, un concepto un concepto en la comunicación no violenta, que es el mundo de las necesidades. Para Marshall, todo lo que hacemos en la vida, todo, venir a esta clase, yo hablando, no hablar, poner la cámara, no ponerla, tomar mate, no tomar, ir al cine, no ir, y cada cosa que elijo está al servicio de alguna necesidad. La necesidad, el mundo de las necesidades, es lo que nos impulsa en una dirección o en otra o lo que nos impulsa al movimiento o a la permanencia, ¿sí? Desde la más básica como el alimento, que cuando tengo hambre me desplazo y me lo consigo, y que cuando ya estoy llena no necesito moverme para conseguirlo, eh, a muchas otras como el movimiento, el descanso, que salió mucho en los sentimientos son grandes informadores de mis necesidades, esa es muy fácil, ¿no? Muchas veces me siento cansada y necesito descanso, pero a veces necesito descanso y me siento ansiosa, frustrada, molesta, malhumorada, incómoda, intolerante, un montón de cosas. O sea que no es solamente cansancio, cansada, sino que para cada necesidad puede haber un montón de experiencias, de sentimientos que se manifiestan cuando esa necesidad se ve satisfecha, se ve tenida en cuenta, se ve habitada, se ve contemplada o no. Entonces las necesidades pueden ser de descanso, de movimiento, de libertad, de autonomía, de espacio, de conexión, de propósito, de sentido, de cuidado, de apoyo, de equilibrio, ecuanimidad, familia. Yo a veces le digo como em, grandes palabras, es la manera que se me ocurre decir. Son grandes palabras como el impulso vital que me hace ir en una dirección u otra. O sea, va a ser distinto el movimiento si yo estoy anhelando descanso que si estoy anhelando juego, que si estoy anhelando conexión, ¿sí? O que si estoy anhelando participación. Em, y más allá de que hay una distinción y cada palabra significa algo distinto, también son como que me gusta pensar tanto los sentimientos como las necesidades como colores acuarelables. O sea, no es que si tengo azul no tengo rojo. No, puedo tener un azulado rojizo medio violetáceo y pueden estar las dos cosas y el violeta o pueden estar las dos cosas más separadas. O sea, yo puedo tener una necesidad de conexión y descanso, y no es que o conexión o descanso, ¿no? Y puedo tener una necesidad de descanso y juego, un juego
descansado. O puedo tener una necesidad de movimiento, juego y participación que por ahí no tiene mucho que ver con el descanso en este momento. Entonces, esas necesidades se entrecruzan, se conectan, se conjugan, se mezclan y se transforman también permanentemente y están ahí pulsando de una manera u otra todas mis acciones de la vida. Voy a compartir pantalla y solamente de una manera muy linda que hizo la inteligencia artificial. ¿Se puede agrandar esto? Bueno, no importa, igual se ve lo suficiente, ¿no? Acá hay muchas necesidades: pertenencia, reconocimiento, propósito, equilibrio, diversión, inclusión, cooperación, amor, aprendizaje, confianza, afecto, comprensión. Y todas las que puedan leer no están ordenadas de más importantes a menos importantes, es una especie de tirada y unas quedaron más adelante y otras quedaron más atrás. Hay que buscar. Pero bueno, es para darles un poco de recursos para la pregunta que viene. Y la pregunta que viene está anclada en un pedido muy concreto y muy específico que es transformar la frase que dijeron que tengo que hacer por elijo hacer esto porque esta necesidad es importante para mí. Y estamos desafiando al pensamiento, ¿sí? Estamos desafiando la estructura del pensamiento, pero quiero que transformen su tengo que por un elijo porque. Y después del por qué, que encuentren, puede ser alguna de estas palabras, pero si es otra, es otra. O sea, esto está todo solo eh, para inspirar. Si encuentran otra, es otra. Elijo ordenar mi casa porque reconozco una necesidad de belleza, de orden, de cuidado, de paz, estoy buscando acá, calidez, armonía, ¿sí? Elijo ordenar mi casa porque tengo una necesidad de X. Elijo hacer reportes a mis pacientes porque y explorar la necesidad que está detrás de esa acción. Explorarla me refiero a encontrarle una palabra, quizás un par, quizás me doy cuenta que es eh, orden bello, orden y belleza, por ahí son dos o tres, ¿sí? Que describan la motivación mayor detrás de eso que hago, que descubrí recién o reconozco que me digo que tengo que. Pero quiero descubrir la necesidad que se ve satisfecha en esa acción y transformar el tengo que por el elijo esta acción porque mi necesidad de armonía y calidez se ve satisfecha, porque me importa el orden y la belleza. Me quedé con limpiar la casa, pero bueno, cada uno con su frase. Elijo trabajar, que fue la frase de Lian, porque mi necesidad de independencia, elección, paz, se ven satisfechas.
Voy a dejar de compartir un minutito solo para chequear si alguien necesita un minuto más que ponga el listado adelante. O todas tienen por lo menos una o dos necesidades nombradas detrás de, que reconocen que están en vínculo con la acción a la que se dijeron que tengo que. ¿Alguien necesita un minuto más? Me levanta la mano y la pongo. ¿No? ¿Estamos? Bien. Entonces, antes de pasar a lo siguiente, quiero que cada una con sus palabras se regale un minutito de meditación, un minutito de acompañamiento y de descanso. Pueden cerrar los ojos si quieren, pero pueden volverlas a leer si se las olvidan. Pero algo que quiero que conecten es qué espacio ocupa en mí esa palabra que llamé orden, que llamé descanso, confianza, seguridad, protección, lo que sea que encontré. Como dejarme tocar por esa palabra, por esa necesidad. Una manera de conectar o de proponérselos es como cuando esa necesidad, cuando mi necesidad de protección y seguridad se ve satisfecha, ¿cómo se siente? ¿Qué experimento? Cuando mi necesidad de armonía, si, volviendo al de limpiar, de armonía, belleza y paz, se ve satisfecha, ¿dónde lo experimento? ¿Qué le pasa a mi organismo? ¿Y qué sensaciones trae y qué sentimientos trae? Casi como si no hubiera división entre uno y otro. ¿Cómo experimento la satisfacción? Es una manera. ¿Cómo experimento la vivencia de esas necesidades? Cuando esas necesidades tienen todo el lugar que yo quiero que ocupen. Cuando hay belleza, cuando hay orden, cuando hay seguridad, cuando hay comunidad, cuando hay conexión, la que sea que haya elegido. Déjense tocar por el recuerdo, a veces ayuda a imaginar una situación en la que eso se haya visto satisfecho y si no pasó, es imaginar cómo sería, cómo me sentiría yo si ese espacio que tanto anhelo, si esa necesidad que tanto anhelo tuviera su lugar finalmente. Y desde ese lugar de conexión con esa palabra, con esa necesidad, me gustaría que imaginen con qué otras acciones, con qué otras estrategias, en qué otros lugares esa misma necesidad se podría haber manifestada. O sea, si por ejemplo uso el ejemplo de tengo que ordenar mi casa, tengo que limpiar mi casa, reconozco que lo que me impulsa, que elijo ordenar mi casa porque mi necesidad de armonía, belleza, orden y paz se ve satisfecho, ¿en qué otros contextos, con qué otras acciones, en qué otras situaciones esas necesidades se ven cuidadas, se ven tenidas en cuenta, se ven manifestadas? Alguna que conozca y quizás alguna que me imagine, no hace falta que la haya vivido. Me imagino que por ahí, no sé, a mí me encantan los olores, poner una gotita de un aceite esencial en un hornito me trae algo de eso, puede ser dar una vuelta por el parque, puede ser mirar las hojas cuando, no sé, les pasa, son cosas que me gustan a mí, les pasa el sol entre ellas, cosas que, situaciones, acciones, lugares donde conecto con que esa necesidad también se ve satisfecha. Bien, y vamos a volver a las salitas por 4 otros minutos, 5 como máximo, a compartir, a compartir el recorrido, ¿no? El pensamiento ya lo tenían, ya lo compartieron.
cuando transformé el tengo que por el elijo porque, reconocí estas necesidades, cuando conecté con estas necesidades, me di cuenta que me hace sentir así, asá, que esas necesidades se vean satisfechas y otros lugares donde eso también se manifiesta es en este otro lugar y cuando salgo a pasear a mi perro. ¿Sí? Algo del recorrido y si tienen ganas, cómo se sienten ahora, después de ese mini recorrido. Mini o no tan mini, capaz, no lo sé. Entonces, le comparten a la compañera lo que descubrieron, el impacto que tuvo y cómo se sienten ahora compartiendo eso, después de haberlo transitado, y de vuelta y volvemos. ¿Sí? Avisamos a mitad de camino y después las traemos de una. Vamos. Ahí Puedo dice, intentarlo. Volvé. Puedo intentar volver a decir lo mismo. Pero bueno, lo que acabo de decir es que no estoy por casualidad acá. No, pero no Eh, grabamos todavía. Sí, está ya está grabando, grabando. está Sí, grabando. todo el mundo. Está grabando, perfecto. Que soy comunicador y tengo como una tarea que desarrollar, soy muy pisciano aparte, en mi encuentro conmigo, que es ver cómo me relaciono con mi deseo, con cómo me comunico con mi deseo, con cómo me comunico con la demanda propia y ajena y cómo resuelvo eso. Ah, fue flashero porque aparte justo recién como que me cayeron un par de fichas ahí importantes que no esperaba en mi sobreanálisis de todo lo que digo y todo lo que hago, había cosas de mí que ya las esperaba y otras que me sorprendieron. Me dije, ah, mira, qué groso. ¿Cómo te llevas ahí con, ¿no? Con esto para laburar, Mariano. Qué bien. Ali, ¿vos estás grabando? Porque me parece que no. Te está grabando. ¿Sí? Está grabando, perdón, cualquiera. Bueno, gracias, Mariano. Estaba preocupada porque me había encantado tu relato y no quería que se pierda. Em, Insisto con que es un formato, estábamos acá, yo estoy padeciendo un toque, como querer saber de todo el mundo y el poquito tiempo que tenemos y la formato virtual, pero nos encantaría darnos 5 minutitos, aunque sea quienes quieran poner una reflexión en el chat, decir algo de, como Mariano, lo que estaba él y cómo esto le entra en lo que está explorando. También si hubiera alguna pregunta, algunos en el chat si quieren y alguno que tenga ganas de decir, para, yo te quiero contar lo que me pasó a mí, ya sea porque me impactó, o ya sea porque no entendí, o ya sea porque no le encontré ningún sentido, no tiene que ser una celebración, ¿sí? Como que nos gustaría escuchar a alguno, a uno o dos que tengan ganas de compartir algo de cómo están ahora, de cómo fue la experiencia, de algún, si recogieron algo o eso, o alguna duda o Ahí, una perlita. ahí ¿Quién? Dai está invitando a Jazmín, que no había Sí, sí, terminado de hablar. Si tiene ganas, Jazmín, capaz. sí, obvio, sí, sí. Nosotros es como que se nos cortó la conversación, fuimos obligadas a terminar. Yo llegué a contarle un poco lo que me pasaba. Yo elegí, tengo que ganar dinero. Intercambiamos un poco esto, ¿no? Y yo le conté a Dai que elijo ganar dinero porque quiero ser más libre. Ujú. Entonces ella, y después hicimos como esta analogía con lo que me hace sentir más libre y demás. Y cuando ella había elegido en la primera instancia de esta reunioncita, tengo que hacer algo todos los días. Eh, y, y entonces después para
como para, lo cambió como tengo que hacer algo todos los días y lo primero que ella pensó es para sentirme más útil. Entonces ahí un poco lo que me vino a la cabeza es que uno tiende a decirse sobre lo que vivió, en relación a cómo nos criaron, en relación a la cultura en la que crecimos. Entonces después esto que decís, porque, porque tengo que ser útil, y ella después lo transformó porque se hizo como consciente que en realidad no era ese su deseo, ¿no? Entonces, y que tiene que ver un poco, Violeta, con lo que vos decías al principio de que nosotros estamos de alguna manera como enfrascaditos en una sociedad en la que crecimos, en la que tenemos ciertos prejuicios que casi a veces no los hacemos conscientes o no somos tan conscientes de eso, que todo como que nos va limitando. Entonces, por eso está bueno preguntarse, che, mi frase o mi pensamiento lo transformé porque realmente esto es lo que pienso, porque estoy limitada por cómo fui criada, por la sociedad en la que crecí, por el trabajo que tuve, por la carrera que hice. Entonces me pareció eso interesante, que ella se pudo repensar sobre lo que pensó en una segunda instancia también. Capaz que mareé un poco con todo, pero me Me, me- pareció que estuvo bueno. me inspira a decir, como a reconocer esto, ¿no? Como definitivamente eso que nos decimos es como, es una síntesis de un montón de capas, culturales, familiares, personales, individuales, colectivas, transgeneracionales, miles, ¿no? Como que finalmente el relato no sé, el destilado de un montón de cosas que se cruzan. Pero lo que me resulta interesante es que de reconocer que si yo me digo que tengo que hacer algo todos los días, hay una necesidad detrás de eso y que esa necesidad es un espacio valioso. Por ejemplo, podría ser mi anhelo de participación, que es súper vital. Desde reconocer mi necesidad de participación, hay un montón de posibles estrategias, de posibles manifestaciones de ese anhelo de participación que me puedo imaginar. Pero que es muy distinto reconocer lo importante que es para mí participar de esta vida versus decirme que tengo que ser útil o que tengo que hacer cosas todos los días, ¿no? Es como, es el día y la noche, ¿no? Son lugares muy distintos. Uno que tiende a comprimirme, que tiende a rigidizarme, que me pone dentro del lugar de la obligación. Marshall dice que somos muy malos súbditos y que en cuanto nos decimos tengo que, hay una necesidad que es de autonomía, que es de libertad, que no se ve satisfecha por el solo hecho que nos lo estamos diciendo de esa manera. Pero que si nos decimos tengo que, no importa lo que nos digamos, hay una necesidad valiosa detrás. Por ejemplo, en este caso podría ser de participación, de acción, de contribución, de sentido, también puede ser. Y que reconociendo esa necesidad me doy cuenta que hay otra frase que pone él en el libro que aparentemente es de Buda, o como dice Ali, todas las frases interesantes se las adjudican a Buda, pero que dice nunca dependas de tus estrategias, ¿no? Como que la estrategia es un lugar específico, concreto, relativamente limitado, la necesidad es un lugar de diversidad de opciones infinitas que puede manifestarse en infinitas estrategias. Ahora, desde el tengo que, no le doy lugar a ese espacio nutricio donde un montón de opciones pueden suceder. Estoy en un espacio restringido donde me siento obligada y donde yo misma atento contra mi propia necesidad de autonomía y libertad. Entonces, la forma en la que nos vinculamos con nuestros pensamientos y con nuestras necesidades transforma completamente la vida que tenemos, la vida que elegimos, la vida que llevamos. Y eso es en gran parte lo que develamos una y otra vez a través de la comunicación no violenta. Los relatos que me cuento, que me limitan, que me quitan lugar y la posibilidad de conectar con las motivaciones que tengo que se pueden manifestar en infinitas opciones, infinitas. ¿Alguien más quiere compartir algo de su experiencia? No hace falta que nos den
los detalles del relato, pueden hacerlo, pero si no, más bien como algo que los haya impactado, algo que hayan reconocido, algo que hayan recordado quizás a través del juego. Y una más y quien quiera puede ponerlo en el chat y yo voy a pasar palabra. Buenas, Buenas, acá Lore. Lore. Bueno, yo en realidad es como que el peso que sentí y la presión que sentía al decir tengo que hacer, pudiendo identificar estas necesidades, es como que ahora ya se siente más liviano esto que elijo hacer para mi bienestar, mi cuidado, mi claridad. Entonces fue eso, fue como en esto, en cambiar la forma de decirlo, ya le bajó como esa carga, esa presión que sentía. Ahora es como más liviano hacer eso que elijo hacer. Eso, quería compartir. Genial, genial. Bueno, es que es literalmente eso. Todos esos tengo que nosotros le decimos a veces que son como una tapa sobre otra tapa sobre otra tapa de la misma olla a presión, como que cada vez es menos el espacio que tengo para elegir y para vivir como quiero vivir, ¿no? Cuando me destapo de esa idea que me viene, que ya la tenía pegada a mi cuerpo, hay toda otra espacialidad para habitar, que creo que es muchísimo más, primero, energizante, hay más espacio para respirar literal, y después hay mucho más espacio para llevarla a la práctica, esa necesidad que me importa, ¿no? Así que re, tal cual. Eh, y a veces, como contarles también esto, Marshall cuenta en este juego como dos grandes direcciones. Por un lado está ese ejemplo que les dije de tengo que escribir registros de mis pacientes siendo psicólogo para no perder mi trabajo y elijo hacerlo por una estabilidad económica, ¿no? Por estabilidad y protección. Cuando se dio cuenta que elegía hacer eso para esa estabilidad, también se dio cuenta que no le valía la pena, que era demasiado eh, contradictorio el esfuerzo que le implicaba eso en función de esa necesidad y de hecho renunció y se buscó otro trabajo. De hecho empezó a trabajar como taxista y que yo creo honestamente que de no haber sido eso, capaz que no se desarrollaba todo este trabajo, ¿no? Porque dejó algo y hubo espacio para algo nuevo, dejó de sufrir la situación y para esa misma necesidad se encontró otra estrategia. Pero otro ejemplo que tiene es, tengo que llevar a mi hijo a la escuela todas las mañanas, 30 minutos, porque había elegido una escuela que era bastante lejos de su casa, pero claro, había elegido esa escuela porque era una escuela que valoraba y que estaba al servicio de contribuir con el bienestar de su hijo, era lo que a él le parecía que más contribuía con el bienestar de su hijo. Entonces, cuando dio vuelta el tengo que manejar 30 minutos para llevar a mi hijo a la escuela, dijo, elijo manejar 30 minutos para llevar a la escuela porque quiero contribuir con su educación y con su bienestar, ¿no? Y es completamente otra energía con la cual vamos a hacer eso si estamos conectados con lo que nos motiva para hacer esa acción, que si consideramos que estamos obligados y que no tenemos opción. La acción es la misma, pero el mundo es completamente distinto si estoy en conexión con lo que me motiva esa acción que con la idea que tengo de que no tengo opción, ¿no? Acá escribió algo Marie, le decía que mis necesidades satisfechas se llenan de más de 11 adjetivos que me hacen sentir muy bien, mientras que el tengo que me oprime y me pesa. Entonces dice, muy linda la vuelta de tuerca porque no dejaría de hacer eso que tengo que, lo elijo por lo que me da. Mm. Exactamente. Y honestamente de esa manera asumimos también, bueno, nuestra elección en nuestra vida, ¿no? Como que a veces ponemos, ponemos no es la responsabilidad, sino como si estuviera determinada nuestra acción por el contexto, ¿no? Como que no hay alternativa y en realidad yo soy la que elige cómo vivir mi vida en el contexto en el que estoy, ¿sí? Hay un contexto, no lo voy a negar, por supuesto que hay un contexto, pero dentro de ese contexto hay un margen de elección y darme cuenta de todos los espacios donde yo elijo, cómo elijo vincularme con el contexto en el que estoy,
para mí es una fuente constante de refortalecimiento a mi propia elección. Reconocer que elijo me hace permitirme elegir con más conciencia y con más asertividad cómo quiero vivir mi vida. Bien, bueno, si les parece, son y 20, nos quedan poquitos minutos y Ali y Martín tienen cositas para compartir y al cierre de eso vamos a hacer así una mini puestita ahí de cómo nos vamos. Yo de antemano les agradezco la escucha y la participación en la exploración y el juego. Ali, ¿vas vos? Bien. Gracias. Sí, la idea es, además de haber tenido como esta probadita de lo que es una práctica de CNB, que conozcan lo que les estamos proponiendo ahora, que son estos módulos de introducción a la CNB, donde durante 3 meses, en encuentros de 2 horas semanales, va a haber un grupo virtual y un grupo presencial acá en Cava, en Buenos Aires. Vamos a empezar a como desmenuzar cada uno de estos elementos que Viole fue nombrando, nuestros pensamientos, nuestras creencias fijas y a veces invisibles, cómo le damos luz, cómo observamos nuestros pensamientos, nuestros juicios, cómo nos conectamos con nuestros sentimientos y nuestras necesidades para ir encontrando este lenguaje de proceso, darle más riqueza. eh, 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 Recién cuando hablabas, Violet, me venía esta imagen del espacio, ¿no? De que en la medida que puedo reconocer esos elementos y encontrar el aire que hay entre ellos, aunque estén juntos y se vayan moviendo, me da un espacio interno para poder elegir, para poder eh, registrarme a mí misma y salir de estas forma dual en que solemos movernos, de que hay algo que está bien y hay algo que está mal, y todo el tiempo estar preguntándome, ¿lo hice bien, lo hice mal? ¿No? Y toda esa cantidad de deberías. Entonces, durante estos encuentros vamos a ir viendo en cada encuentro alguno de los elementos con un poco de material teórico y mucha práctica como con un poco más de espacio, porque en un grupo más pequeño donde nos vamos conociendo, vamos a poder practicar y poner en juego estos elementos eh, para ir como absorbiéndolos y generando esta transformación en nuestra comunicación, generando lo que llamamos empatía, que es como ese tesoro que nos propone la comunicación no violenta, de poder generar una escucha en el momento presente de lo que está siendo importante para mí y para la otra persona en el momento del encuentro. Entonces tenemos un grupo que va a comenzar el próximo lunes, que vamos a llevar adelante Martín y yo, los lunes de 16 a 18 horas, y al día siguiente, el martes, comienza un módulo que va a llevar adelante Viole en Hoy Hoy. Es, para quien no lo conoce, es un espacio donde hay un montón de actividades muy enriquecedoras. Queda en la zona de Villa Urtúzar, en Capital Federal, y ahí también son encuentros de 2 horas durante 3 meses. En Perdón, este, Ali, son 10 encuentros en total. O sea, ocupa 3 meses, pero no son ah, 3 meses completos. Este, Bueno, y bueno, y además de los encuentros que tenemos sincrónicos, las clases se graban por si alguien no puede estar o porque tiene ganas de volverla a escuchar, quedan las grabaciones, una síntesis en una classroom que armamos, que es una plataforma virtual donde además hay material de lectura, va a estar el libro de Marshall, un extracto que hizo Violeta y algunos párrafos del libro que escribió Violeta, que se llama Más allá de los hábitos, como se llama nuestro programa.
Entonces son grupos limitados para tener esta posibilidad de generar intercambio y a veces también propuestas de práctica durante la semana, que son en la medida de las posibilidades, como vimos recién, una elección en la medida que podamos dedicarle ese tiempo y tengamos disposición. ¿Algo me olvidé? Bueno, que esta es la puerta de entrada, ¿no? Ah, Los eso. módulos introductorios es la puerta de entrada para otros módulos que tenemos. Es un programa que uno puede atravesar en realidad de manera electiva, Mm. eligiendo, pero después de hacer la introducción, generamos instancias de práctica, módulos quizás un poco más largos, donde nos adentramos ya directamente a la práctica 100%. En la introducción se ven todos los principios, todos los conceptos, después en los otros es práctica y profundización, mucho más recibir y dar empatía. Y bueno, y tenemos como después de un recorrido de 2 años dentro del programa, la posibilidad también de asistir al módulo de facilitación, que es para personas que se hayan entusiasmado mucho con la herramienta y tengan ganas de compartirla con otras personas. Hay un módulo especialmente diseñado para eso. Sugerimos que antes tengan por lo menos 2 años de estar en contacto cotidiano o regular con la herramienta antes de pensar en facilitar, pero si están ahí, también eso, hay un módulo donde acompañamos las prácticas ya camino a compartir con los demás. Sí, y Sí, yo quería también me decir olvidé, que, lo no, de que los no quería encuentros. decir cómo. Y quería agregar lo de los encuentros presenciales que hacemos abiertos una vez por mes, también en Hoy Hoy, que esos son para las personas que están participando del programa o para algún amigo, familiar, alguien que le querramos invitar, es decir, vení a enterarte de qué se trata esto y ahí hacemos un encuentro de práctica similar a lo que vivimos hoy, pero en presencia. Ahora sí te dejo, Mar, para que sigas vos. Yo quería agregar que la introducción también tiene mucha práctica. Todas las clases hay una práctica muy parecida a la que hicimos hoy. Lo que pasa es que en los módulos de práctica, que son los módulos que vienen después de la introducción, ahí practicamos la empatía, dar y recibir empatía, la escucha empática, ¿no? Y profundizamos mucho en eso, pero para llegar a eso, bueno, recorremos, está el módulo de introductorio donde vemos parte de la teoría, pero también mucha práctica de esa teoría que vemos cada día. Em, y, y por otro lado, yo también vengo acá a satisfacer nuestra necesidad de contribución y la de ustedes de participación y cuidado de su economía, para contarles que eh, todas las personas que se anotaron acá en esta clase tienen la posibilidad de acceder como a una inscripción con una promoción especial, que va a ser a partir de este momento hasta mañana a las 12 de la noche, ¿no? Como acá están el valor de pago completo adelantado, o sea, antes de que arranque en septiembre el módulo. El valor es de 275.000, pero los que se anoten de hoy a mañana a las 12 de la noche pueden pagar 250.000. Pero también damos la posibilidad de hacerlo en dos cuotas, porque por ahí alguna persona, bueno, estamos a fin de mes y dice, bueno, de acá a mañana a las 12 puedo pagar 130.000 y los otros 130.000 los puedo pagar la primera semana de septiembre. Entonces, también damos esa posibilidad, ¿no? Como la promoción, la inscripción con esta promo es 250.000 en un pago o 130.000 en dos pagos, pero es un pago de hoy a mañana a las 12 y otro pago la primera semana de septiembre, que es la que arrancan tanto la intro presencial como la intro virtual. Y ahora les voy a pasar por acá, porque si alguno está así como muy entusiasmado y dice ya quiero entrar y inscribirme, como el link a un formulario que ahí lo tienen en el chat. Igual mañana
seguramente a la mañana o antes del mediodía les va a llegar ahí un mail a todas las personas que se inscribieron con esta misma información que estoy diciendo, con el recordatorio de que este formulario está activo hasta las 12 de la noche. Y, y bueno, ojalá les dé ganas, ahí se hayan inspirado, entusiasmado, conectado con la propuesta. Nosotros con ganas de que se sumen, con ganas de expandir la comunicación no violenta que tanto sentido nos hace y tanto nos ayuda a transformarnos, eh, y, y acompañarnos. Hay una comunidad re grande que se está armando, que nos encontramos virtualmente, que nos encontramos presencialmente en Hoy Hoy y que, bueno, que queremos que se siga expandiendo, ¿no? También en Uruguay hay gente, bueno, hay mucha gente de otros países también dentro del programa, eh, y también hemos hecho talleres en otros países, así que nos encanta eso. Y podemos abrir 2 minutitos si hay alguna pregunta en relación a esto, al programa, a la inscripción, a lo que, no sé, algo, alguna cuestión. Igual también después nos pueden inscribir, pero por ahí hay algo que nos sirva a todos ahí para aclarar. Ah, se están inscribiendo, me parece, todos en este momento. Eh, bueno, por ahí, bueno, una palabrita ahí que si quieren para despedirnos, quien quiera la puede volcar ahí en el chat o quien quiera puede abrir micrófono y decir cómo se va, que es también una práctica que hacemos en cada encuentro, ¿no? Un check-in de cómo llegamos y cómo nos vamos, cómo nos sentimos en este momento, qué celebramos. Quien quiera puede ponerlo ahí en el chat o abrir el micrófono para, para nombrarlo. Viole, Ali también, si quieren decir algo más. Yo me voy por un lado motivada y por el otro como que siento siento medio robótica también de estar haciendo más monólogo que otra cosa, un poco duelando algo de mi anhelo de interacción y de ida y vuelta en el que, bueno, que el formato Zoom rápido tiene esta, no en el virtual cuando tenemos 2 horas, eso es otro cantar, somos menos personas, hay 2 horas, hay espacio para que todo el mundo hable, pero en estas clases así de más gente em, y virtuales duelo un poco mi anhelo de conexión e interacción, pero celebro que hemos compartido, que hayan venido, agradecida y también con mi necesidad de participación con sentido, satisfecha. Eso yo. Bueno, yo me voy motivada, satisfecha, me inspira el interés de nuevas personas en conocer, en sumergirse en esto que proponemos, que a veces parece muy lejano, pero cuando lo ponemos en juego nos damos cuenta que tiene un impacto inmediato, y me gusta ir leyendo lo que escriben. Y bueno, con anhelo de seguir en vínculo y sí, que se sumen a esto. Ya quedamos también conectados a través de la gacetilla que mandamos mensualmente, así que les van a seguir llegando algunas propuestas de las cosas que ofrecemos. Bueno, yo me voy como me fui siempre de cada encuentro, agradecida, asombrada, por- porque se da algo que tiene que ver con, hasta con la energía, diría yo, por algo que pasó en el encuentro que tuve con Joy. Y sí, agradecida de que a pesar de lo mal que me siento, que estoy con fiebre, me regalé otra vez este espacio que me permite expandirme cada vez más. En mi ida y vuelta
siempre vuelvo a lo que me termina haciendo bien. Y así que, bueno, gracias por compartirnos todo este saber y por ser comunidad, siempre red. Así que les mando un beso a todos. Mm. Gracias, Gracias, Vero. Vero, que te mejores. Bueno, nos sacamos una fotito de despedida saludando y bastante puntualmente nos despedimos. Ahí Gracias ¿se a animan todos. a abrir las cámaras, aunque sea para el saludito final? Eso. Mm. ¿Quién saca la foto? Mira. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién saca la foto? Estamos todos saludando. Nadie saca la foto. Bueno, Gracias, todos. Será hasta la próxima. Estamos Gracias. en contacto. mm, estén Adiós. bien. Gracias, adiós. Chao. Gracias.